En este video vas a aprender a cómo poner textos atrás de personas o cosas en Adobe Premiere Pro. Voy a explicarte dos métodos para poder hacer esto. El primero es solo usando Premiere Pro, pero que lleva un poco más de tiempo, y el segundo es usando Premiere Pro más After Effects, que lo recomiendo porque es la verdad muy rápido y fácil. Antes que nada es muy importante entender la lógica de esto, porque créeme que te va a servir para muchísimas cosas. Lo que queremos hacer es crear capas. En nuestra primera capa lo que vamos a hacer es tener un fondo, o sea nuestro video inicial. Luego vamos a necesitar un texto, imagen o lo que sea de lo que queremos poner atrás de algo, y después vamos a necesitar tener nuestra persona u objeto en cuadro, obviamente. Nos venimos acá a Premiere y le voy a explicar paso a paso cómo hacerlo con este video de prueba que tenemos acá una persona en cuadro. Lo primero, como vimos recién en la teoría, necesitamos tener un duplicado de esto. Entonces hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con Control C y movemos para acá, Control V, te lo va a pegar en la misma línea que tienes esto activado, y si no, la otra más fácil que lo recomiendo es manteniendo apretado Alt, clic izquierdo para arriba, todo junto, y te hace una copia de lo mismo. Estos dos videos son exactamente idénticos. Entonces lo que yo quiero es que el texto aparezca por acá atrás de la cabeza. Este primer video lo voy a subir arriba y lo que voy a hacer es escribir el texto que quiero. Entonces cliqueo en el texto y vamos a ponerle otra letra, por ejemplo la vieja helvética Bold, y vamos a poner, mira que bueno. A esto vamos a agrandarlo. Vamos a ponerlo centrado verticalmente y horizontalmente. Y en realidad esto, cuando lo vamos a aplicar a videos, lo que conviene es que el personaje tape las palabras, pero que se siga entendiendo lo que se escribe. Entonces vamos a dividirlo en dos. Por un lado vamos a tener mira que lo vamos a agrandar acá hasta que ocupe casi toda, ahí ya, para que se llegue a entender si se quiere. Realmente en este caso convendría tener un plano más abierto, porque acá que tapa la R pero no se ve la A. Convendría que, por ejemplo, se tape un poco la A y un poco la Q, así el público puede entender un poco más esto. Este es un plano muy cerrado, teniendo eso en cuenta. Vamos a seguir haciendo igual este ejemplo. Como hicimos en el anterior, vamos a apretar Alt, Control izquierdo, subo, me hace una copia del mira que, porque yo lo que quiero es que acá abajo diga bueno, en mayúsculas. Entonces, el mira que lo quiero atrás y ahora desaparece. Obviamente tenemos que alinearlo con lo que dure nuestro clip, o lo que necesitamos que dure, y solamente aparece bueno. Esto por las capas. Premiere tiene información de capas, que lo que está arriba es lo que está más adelante y lo que está abajo es lo que está al fondo. Ahora solamente estamos viendo estas dos porque esta capa ocupa el 100% de todo, porque no tiene ni transparencias ni máscaras, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para hacer una máscara a esta capa para que se vea el resto, ahí elegimos acá la herramienta curva a mano alzada y vamos acá abajo teniendo la de arriba apagada, así nos molesta cuando hacemos esto, y hacemos un clic. Esto nos genera un punto. Después hacemos otro clic por acá y vamos a ir seleccionando poco a poco. Y el último punto tiene que coincidir con el primero. Y ahora ya se está viendo un poco mejor. Luego con los controladores estos vamos a ir acomodando poco a poco cada uno de los puntos con sus controladores. Ya tenemos como una primera aproximación que yo diría que está bastante bien. Una vez que ya tenemos nuestro personaje seleccionado con nuestra capa, vamos a ver que dice calado de máscara. ¿Esto qué es? Esto es como el difuminado que se le da a la máscara. Esto conviene tenerlo siempre un poquito activo, así cualquier imperfección o cosas queda más suave al pasar de una capa de que se vea a la otra. Y ahora lo que vamos a hacer es acá en trazado de máscara darle hasta play. Una vez que le damos a play, lo que va a ser animar esta máscara para que corresponda con el video. Vamos a ver, damos play, empieza a hacer el seguimiento, hay que esperar que termine de procesar, vamos a hacerlo para adelante. Y una vez que terminó de procesar, vamos para acá y vamos para atrás. Y acá le vamos de lo mismo, pero para atrás. Esto conviene siempre hacerlo desde el principio, pero como lo arrancamos así, te explico también cómo hacerlo porque es la misma manera. Entonces, para atrás, y hace de vuelta el seguimiento para atrás. Entonces, ahora le damos play y vamos a ver que hay unos problemas que ahora lo vamos a ver. Le damos play, pero ya estaría bastante bien y no nos llevó tanto tiempo como nos podría haber llevado. Esto tiene sus complicaciones que las resuelve After Effects, que ahora en un segundo lo vamos a ver. Entonces ya nos quedaría un efecto utilizable para redes sociales y demás, bastante interesante. Una vez que tenemos esto, podemos, por ejemplo, animar. Ahora, después de haberle agregado animación a los textos, podemos ver que el efecto queda bastante bien por el poco tiempo que lleva realmente, pero a veces algunos planos conviene hacerlo primero en After Effects, como lo voy a explicar ahora en un segundo. Antes de seguir, si te gusta este contenido y te parece que es de valor, no te olvides de darle un like
like y suscribirte para más contenido como este. Bueno, ahora vamos a hacer la opción número 2, que es agarrar este clip y hacer lo mismo pero de After Effects. Entonces le damos clic derecho, reemplazar con composición de After Effects. Esto nos va a abrir el programa Adobe After Effects, que tenemos que tenerlo previamente instalado, y lo primero que nos va a pedir es guardar el proyecto. Acá le ponemos el nombre que queremos, por ejemplo palabras, nombre que reconozcamos después, y lo podemos guardar por ejemplo en la misma carpeta donde tenemos nuestro archivo de Premiere, o no, hasta que le podemos poner AF, After Effects o lo que sea, y lo guardamos ahí. Siempre conviene que estén juntos estos archivos por cualquier problema, ya sabemos dónde encontrarlo. Entonces le damos a guardar y nos va a abrir este archivo de acá, en donde ya tenemos nuestro video y es muy similar a Premiere. Si nunca abrieron After Effects, no se asusten, es muy fácil. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que en Premiere, pero con la diferencia que acá hay otros atajos de teclado, entonces les voy a volver a explicar. Por ejemplo, para duplicar esta capa para tener el fondo y el personaje separado, vamos a agarrar y poner Control D. Esto nos va a crear una copia. En Mac es Comando D, y una vez que tenemos esto tenemos que hacerle doble clic e ir acá arriba donde nos dice herramienta pincel tipo rotoscopía, que es un pincelito con una persona. Y acá es muy parecido al otro, pero mucho más fácil, porque miren, nosotros hacemos así y le marcamos más o menos donde está la persona. Como ven, lo hizo bastante bien y vamos a ir agregando pedazos que nos interesen. Algunos son medio complicados. Acá por ejemplo, que es más fino, podemos agarrar, apretar Alt, que se pone rojo este pincel, y le decimos bueno, esto no tanto, esto no tanto. Y acá en los pelos es muy complejo a veces hacerlo, y le decimos también que quiero esa oreja, por ejemplo, de un cachito. Ahí va, un cachito más le faltó ahí. Ahí uno lo va haciendo lo más perfecto que uno quiera, y una vez que tenemos esto marcado, vamos acá arriba a la derecha y le damos a reproducir. Esto lo que va a hacer es expandir la animación en todo el clip para que la máscara quede igual que como hicimos en Premiere, pero esto es mucho más automático y generalmente queda bastante bien en la primera pasada. Tenemos que esperar a que se termine este proceso. Entonces volvemos acá arriba a la composición original y vamos a ver que está el mismo personaje con el fondo negro. Para agregarle el fondo lo que vamos a hacer es lo siguiente: le prendo acá el fondo y ahora nos falta texto. Para esto vamos a clic derecho acá abajo, nuevo, y selecciono un texto. Acá puedo escribir hola. Y acá es lo mismo que en Premiere, le agregamos los textos y le ponemos play por ejemplo, y vamos a ver que el de atrás ya queda atrás y el de adelante adelante. Vamos a ver que acá hay unos problemas que bueno, que con más tiempo se pueden ir solucionando, pintando mejor y demás, pero también ya tenemos un video bastante utilizable, por ejemplo en video de YouTube y demás, donde no hay tanto detalle a refinar porque no es necesario, ya nos quedaría listo. Una vez que tenemos esto, podemos también agregar la animación a los textos y demás, o no, eso a gusto de cada uno. Una vez que tenemos esto, por ejemplo yo le quiero agregar animación, vamos a hacer una pequeña explicación por si alguno no sabe. Abrimos acá, vamos a transformar. Yo quiero que por ejemplo en el segundo uno ya esté el hola. Ponemos un punto de anclaje con el relojito, vamos para atrás y lo bajamos. Entonces le damos play. Sube lentamente. Entonces vamos a agregarlo más cerca para que hola, como va, sube. Y ya nos quedaría acá una animación básica, eso puede ser también con el de arriba y demás. Entonces, una vez que tenemos esto, yo digo, bueno, pero ahora quiero volver a Premiere para seguir editando. ¿Cómo hago? Es muy fácil, apretamos Control S o archivo, guardar, y cerramos nuestro After Effects. Y vos dirás, ¿no se va a perder toda la información de lo que acabo de hacer? No. ¿Por qué? Porque está linkeado a nuestro archivo de Premiere, que como podemos ver acá aparece en rojo porque esto le cuesta más procesarlo, no es algo que la gráfica pueda procesar, por lo que aparece en rojo. Para solucionar esto le damos a Enter y nos va a cargar esta pestaña que depende de la potencia de la computadora, puede tardar más o menos, y ya nos quedaría renderizado cuando termine esta barra, por ejemplo ahora. Y ya tenemos nuestro hola como va animado acá en pantalla. Estos fueron dos métodos fáciles sobre cómo hacer este efecto. Dejame un like si te sirvió y suscríbete para más. Te recomiendo que sigas viendo este video de acá y nos vemos la próxima.